Bienvenidos a un nuevo video de Panamet. El día de hoy vamos a hablar sobre leishmaniasis. Entonces, para poder empezar a hablar de la leishmaniasis, vamos a hablar de una introducción y su microbiología, la epidemiología, tanto en el mundo como en Colombia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y por último una bibliografía. Entonces, a manera de introducción, pues tenemos que la leishmaniasis es un parásito del género Protozoa que viene transmitido por un mosco llamado Luxomia. La luxomia tiene ciertas características fenotípicas que lo hacen bastante peculiar, por así decirlo. Tiene unas alas que están pegadas a su vientre que hacen que mantenga una altura de vuelo no mayor a 1 metro y pues es transmitido más que todo por las hembras. Tenemos que lo primero que va a ocurrir es que la luxomia va a tratar de tomar sangre de el huésped y acaba de introducir los promastigotes que se encontraban en su intestino. Los promastigotes lo primero que van a hacer al entrar al capilar es generar una reacción inmune innata comandada por los neutrófilos que luego van a llamar a las células dendríticas y por último van a llamar a los macrófagos. Entonces, haciendo alusión a la guerra de Troya, en donde se utiliza el caballo de Troya para poder ingresar al palacio, lo mismo realiza la leishmaniasis. Espera que llegue esta última célula del sistema inmune, que es el macrófago, lo infecta y asimismo tiene componentes en su saliva que hace que los factores de coagulación no actúen tan rápido para que se mantenga esa reacción inmune y pues la sangre pueda ser mucho más volátil a el transporte que pueda tener la leishmaniasis posteriormente a lo que viene siendo el vaso, el hígado y pues generando lo que viene siendo la leishmaniasis mucocutánea, la leishmaniasis visceral y la leishmaniasis cutánea. Entonces, luego de esto, pues es importante tener en cuenta que muchos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos y que como vamos a ver más adelante, la leishmaniasis tiene diferentes clasificaciones y prevalencias dependiendo del tipo de leishmaniasis que tengamos. Entonces, en cuanto a su epidemiología y factores de riesgo, tenemos que mencionar que es importante tener en cuenta que hay leishmaniasis del viejo mundo y leishmaniasis del nuevo mundo. Como vemos, pues cada tipo de leishmaniasis del viejo mundo, por ejemplo la Donovani, la Chagas y la Infantum, y las del nuevo mundo tienen un sufijo que viene haciendo referencia a una región, amazonensis, brasilensis, peruviana, panamensis. Entonces, es importante tener en cuenta que la leishmaniasis se encuentra más que todo en países en vía de desarrollo o que son bastante pobres. Encontramos que el 90% de la leishmaniasis visceral la encontramos en países como Brasil, Sudán, Etiopía, India, Kenia, Somalia y 50% de todos los casos de leishmaniasis visceral los encontramos en India y Bangladesh. Entonces ustedes se preguntarán qué hace India tan especial para que la leishmaniasis sea tan frecuente. Además de las condiciones de higiene y que pues es bien conocido que no solamente la leishmaniasis, sino diferentes bacterias son bastante difíciles de tratar, India al estar en una condición geográfica que favorece los monzones, hace que se mantenga en un ambiente tropical que favorece mucho el crecimiento del luxomia. Este mosco, como ya les mencionaba, va a mantenerse en alturas bajas que pues corresponden a las que tenemos alrededor del río Ganges, que pues también es bastante conocido por tener poca salubridad. Em, También tenemos, por ejemplo, una distribución de la leishmaniasis cutánea, en donde pues acá pues la prevalencia ya es un poco más extendida, llegando incluso a abarcar regiones como México, Estados Unidos, Europa y demás. Y en cuanto a Colombia, que tenemos que mencionar que a la semana epidemiológica 24 se encontró que es mucho más frecuente en hombres de 50 a 59 años con respecto a las mujeres. La incidencia de la leishmaniasis con respecto a hace 10 años ha disminuido 45% y hubo un tiempo, incluso hoy en día, encontramos que es bastante prevalente la leishmaniasis cutánea en personas que se dedican al campo, en personas que pues están en contacto con el fango y la vegetación que corresponde a las regiones tropicales que componen en su mayoría Colombia, como los militares, los ejércitos como el ELN, las FARC y demás. Entonces son pacientes que muchas veces podemos llegar a encontrar en las consultas de nuestros pueblos colombianos. En la leishmaniasis mucosa, pues es de las que puede llegar a ser de las menos frecuentes. Tenemos que en cuanto a la frecuencia de todas, la menos frecuente pues viene siendo la leishmaniasis visceral, la segunda menos frecuente es la leishmaniasis mucosa
y la más frecuente que vamos a encontrar es la leishmaniasis cutánea. Entonces, pues para hablar de las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis, la vamos a dividir dependiendo del tipo de leishmaniasis que se está encontrando y dependiendo del paciente. Entonces, va a haber como una subclasificación. Vamos a comenzar primero, pues como vemos aquí en la diapositiva, pues con la leishmaniasis cutánea. ¿Listo? Entonces, la leishmaniasis cutánea se puede dar en pacientes de cualquier tipo que se encuentren, sobre todo en un alto contacto, pues con lo que sería el vector. Aquí principalmente la lupsomia y vemos que es una lesión tipo macular, que posteriormente se puede convertir en una pápula o en una pústula. Es indurada, es hiperémica y es de un crecimiento muy lento, por lo cual pues es importante consultarla y ver y estudiarla porque pues uno no piensa en leishmaniasis de principio a menos que esté en una zona endémica de leishmaniasis y donde se encuentre el vector. Este tipo de lesiones semiológicamente también se les denomina como lesiones en botón de oriente. Luego vemos aquí lo que sería la leishmaniasis difusa, que es cuando el paciente ha sido súper descuidado y ya se evidencia una evolución infiltrativa pues de este proceso infeccioso que pues ya puede llegar a deformar lo que sería el pie en este caso y la cara de estos dos pacientes que vemos en esta imagen. En cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, esta pues se da más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Vemos que el compromiso ya es mucho más severo. Por lo general comienza en el tabique nasal y se comienza a extender de ahí para abajo en la faringe, en el paladar y en los pilares amigdalinos. Entonces vemos estas lesiones que son bastante severas. Luego hay otro tipo de leishmaniasis que es la leishmaniasis post-Calazar. La leishmaniasis post-Calazar es la leishmaniasis que se da después en un paciente que ya tuvo leishmaniasis visceral, por eso se llama post-Calazar, porque la leishmaniasis visceral también se denomina leishmaniasis Calazar. Entonces vemos que son lesiones diferentes, son como lesiones de características de verruga, pero estas se dan como resultado de ese proceso infeccioso residual que se acaba en un paciente que de pronto no completó el tiempo de tratamiento de la leishmaniasis visceral en este caso. Vemos también la leishmaniasis visceral, que ya es un proceso mucho más severo, que se da en pacientes por lo general inmunocomprometidos. En esta imagen vemos pacientes con un grado de desnutrición severa en niños. Entonces las manifestaciones clínicas son fiebre, esplenomegalia, hepatomegalia, pérdida de peso, lesiones ulcerosas y adenopatías. De todas maneras, el índice y los casos de leishmaniasis visceral en Colombia son muy bajos. No es muy común presentarla aquí, sino en países del sudeste asiático, sobre todo en la India. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos también a dividirlo dependiendo del tipo de leishmaniasis. En la cutánea, lo más práctico y lo más sencillo es hacer un examen directo de las lesiones y estudiarla al microscopio. También se le puede hacer PCR a este tejido para estudiarlo y pues podría haber llegar a la necesidad de hacer un cultivo, pero para tomar un cultivo hay tres indicaciones. Lo primero es que la prueba de Montenegro esté reactiva, que tengamos tres exámenes directos negativos y una biopsia no conclusiva y aún así uno siga sospechando que el paciente tiene leishmaniasis por la clínica sobre todo. Luego pues está la mucocutánea, que como está el compromiso suele ser mucho más severo, pues sí pedimos una biopsia muconasal y una prueba de Montenegro. La prueba de Montenegro es un paraclínico que consiste en el que al paciente se le inyecta el antígeno de la leishmaniasis pues en la piel y se espera de 48 a 72 horas para ver la reacción que tiene el cuerpo en esto. Se busca la induración. Si la induración es mayor a 5 milímetros, pues esta es positiva. Y aquí pues lo podemos ver en esta imagen A, cómo comienza a haber induración después de haber inyectado esto. También pues otras pruebas serológicas que serían el IFI y el ELISA. Y este es el paquete que uno siempre debe pedir en una leishmaniasis mucocutánea, pues referenciado sobre todo por las guías colombianas. Bueno, en cuanto a la leishmaniasis visceral, pues ya tenemos que ir un poco más profundo. Se va a pedir un cuadro hemático, unos tiempos de coagulación y también un aspirado tanto de vaso como de médula ósea del proceso infiltrativo. También
Importante pues en el seguimiento, la prueba de Montenegro es el examen más adecuado para hacerle un seguimiento a un paciente que se le ha dado tratamiento independientemente del tipo de leishmaniasis que éste haya tenido. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, lo más importante y lo que en principio me gustaría recalcar es que todos estos tratamientos que vamos a hablar tienen unos órganos blancos, los cuales son el hígado, el páncreas y el corazón. Entonces, pues nosotros todo el tiempo tenemos que estar pendientes de eso y ya voy a explicar el cómo. Entonces, aquí en Colombia, la primera línea son las sales de antimonio pentavalente, ¿sí? Antes de iniciar el tratamiento con estas, se debe hacer un electrocardiograma a pacientes mayores de 45. Toca pedir transaminasas, amilasa y lipasa, creatinina y un uroanálisis. Obviamente, pues viendo y enfocando pues en los órganos blancos que vamos a tratar de cuidar. Se tienen que repetir a los 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque dentro de este periodo, entre el día 7 y 14, pues los efectos adversos de estos medicamentos son aún más fuertes. Entonces tenemos que estar pendientes. Una prueba de embarazo a toda mujer en edad reproductiva, ya que pues estas sales están contraindicadas en el embarazo. Bueno, tenemos la primera opción y la que es más usada, que es la N-metilglucamina y el estivogluconato de sodio. Esta se utiliza durante 20 días en pacientes con leishmaniasis cutánea y en la leishmaniasis visceral 28 días, y la vía de administración por lo general la más común aquí en Colombia es intramuscular. Entonces esa es una de las dificultades que tenemos, por ejemplo, en este país al momento de hacerla, porque el paciente va a tener que ir al centro médico todos los días durante 20, 28 días a que le chusen la cola. Entonces, pues digamos que suele haber bastante falta de adherencia por esto y sobre todo también por la geografía que tiene nuestro país, que a mucha gente no le queda cerca un centro médico. Efectos adversos, pues actúa sobre el hígado, sobre el riñón y sobre el corazón. Esos son los más importantes y los que tenemos que tener en cuenta, sobre todo. También tenemos el isotionato de pentamidina, que pues ahí está la dosis. Y se comienza a incrementar las dosis desde el primer día. Se ponen 4 dosis cada tercer día. Si en leishmaniasis visceral, pues se pueden requerir hasta 15 dosis. Y la vía también es intramuscular. Vemos que puede llegar a generar diabetes mellitus, por eso es importante estar evaluando el páncreas, también prolongación del QT. Y pues tiene estas contraindicaciones, no usar en este tipo de pacientes sobre todo. También está la miltefosina, que es muy interesante porque es el medicamento que poseemos con la capacidad de usarlo y que es vía oral. Tratamiento anestesia estandarizado son 28 días. Y pues como vemos, sus efectos adversos son menores. Lo que pasa es que por las complejidades de nuestro país, pues no lo tenemos en todo lugar. Pero podría llegar a ser una buena opción también. Y por último también está la anfotericina B. La anfotericina B pues es una muy buena droga. Toca tener mucho cuidado porque pues es bastante nefrotóxica, por eso sería bueno buscar lo que sería la anfotericina B liposomal. Sin embargo, no está muy disponible en Colombia y el tiempo de tratamiento es de 30 a 45 días. Ya, por ejemplo, en pacientes embarazadas, pues lo que se hacen sobre todo son medidas de termoterapia, porque todos los tratamientos sistémicos están contraindicados en el embarazo. Toca hacer tratamientos tópicos, como por ejemplo también está la paramomicina, que es otra opción, o ya pues terapia con láser. En pacientes con coinfección con VIH, la miltefosina es la mejor opción, dado que la vía de administración es más segura, dado el riesgo que tiene el paciente de adquirir infecciones. Y en pacientes pues con alteraciones en el electrocardiograma, pues no usar sales de antimonio pentavalente. Eso sería todo. Muchísimas gracias.